¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Invitamos a todos los que están en sus casas, a los que están en los hospitales, a los que están en distintos lugares de internación, que no pueden salir por enfermedad, por debilidad, a los que los cuidan, a los presos, a los monjes y a las monjas de clausura, a que espiritualmente peregrinemos para alcanzar el don de esta indulgencia del año santo
2025. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos perdón juntos. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Recemos el credo profesando nuestra fe en Dios en el ámbito de la Iglesia. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Delante de Jesús, mirando a Jesús en el sagrario, le pedimos que venga a nosotros. Señor Jesús, no puedo recibirte ahora con la hostia consagrada, pero te pido que vengas espiritualmente a mi corazón. Jesús, quiero permanecer siempre con vos. Recemos por el Papa y por las intenciones que lleva en su corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a la Virgen le confiamos nuestra vida, la saludamos, le pedimos que nos siga cuidando para vivir siempre en la esperanza. Y que a todos los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. El fiscal Tayano viene en sulky. Julia Estrada, diputada nacional y de Unión por la Patria, y estuvo ayer en la reunión, no sé, de comisión, pero informativa, no sé. Explícame qué fue, Julia, ¿cómo te va? Buen día. Hola, Rolando, ¿cómo estás? ¿Fue una reunión de qué? ¿Informativa? No, fue una reunión de la comisión. ¿Pero estaban los 28? Investigadora. Por ende, informativo no debiera hacer nada. Okay. Todo es en carácter de investigación. Ajá. Lo que pasa es que, como bien decís, con la parálisis que le puso Menem, porque el presidente de la comisión, para los que no saben, vos lo sabés, Rolando, es Adrián Pagán. Ah, yo pensé que no había. No, ahí te juro me sorprendí. No hay presidente porque no pudimos designar, pero a los efectos de la transición, o sea, mientras no haya quien oficia de presidente, es Adrián Pagán, que es un funcionario de la Cámara de Diputados. ¿Se entiende? Es una persona que está es decir, en la cúpula del funcionamiento. Junto ¿Y cómo vota como un diputado alguien que no es diputado? No vota Pagán, pero oficia organiza. El presidente, o sea, es decir, modera, designa los tiempos, le dice, bueno, vos ya hablaste, ahora te toca a vos. Es una locura, y Pagán se sienta, y de un lado tiene 14, y del otro lado tiene 14. 14 que queremos investigar nosotros, porque esa es la verdadera diferencia. Y los otros 14... aliados del gobierno y del gobierno que no quieren investigar. Que se cuelgan del travesaño y nada. Claro. Y lo de ayer, yo creo, a pesar de la adversidad, porque es una comisión que está hecha para que no pase nada, el 2 de julio, te spoileo lo último, el 2 de julio, la semana que viene, queremos introducir en el recinto la votación del cambio del reglamento, para que funcione. Pero a pesar de todo, yo creo que ayer fue una muy buena jornada. A las 2 de la mañana nos fuimos del Congreso, porque aunque el gobierno lo quería tapar, entre las que se mandaron ellos y las que pudimos hacer nosotros buenas, terminamos teniendo varias cosas para poder comentar. En primer lugar, yo rescato los bolsos de Karina y los bolsos de Novelli, las fotos de la Policía Federal en la caja de seguridad del Banco Galicia de Vicente López, de la hermana y la madre de Novelli, yendo a retirar la plata el lunes 17 de febrero a las 10:40 de la mañana, o sea, bien tempranito ese lunes, considerando que la estafa había sido el viernes 14 de la tarde.
O sea, pasó el fin de semana y a la mañana ya estaban yendo a retirar la plata de las cajas de seguridad. Y las cajas de seguridad las había abierto Novelli el 4 de febrero. ¿Y esas mujeres las citaron a declarar? En este momento no La justicia, no ustedes, la justicia. ¿Las citó a declarar? Sí, sí. ¿Y qué declararon de la plata? Y que la justicia les inhibió la posibilidad de volver a entrar a las cajas. Sí, pero la plata ya se la llevaron si las cajas están vacías. Sí, claro, y de hecho la demora de Tayano, ayer estuvo tu colega Irina Hauser, la demora de Tayano es un gran signo de interrogación, porque Tayano tardó. A ver, espera, te voy a pedir que recuperes tu oficio de periodista y me vuelvas a hacer la línea de tiempo. Vamos, dale. ¿Cuándo fue que estalla el escándalo? El 14 de febrero, el Día de los Enamorados. 14. Y la mamá y la hermana sacan la guita de las cajas de seguridad el lunes 17. Exacto, a las 10:40, porque las cámaras de seguridad tienen el Claro. horario. ¿Bien? Estuvieron 40 minutos encima, así que en realidad entraron a las 10, se fueron a las 10:40. Aquí Cerolini te quiere ¿Cómo te torturar va? un poquito. No, Ay, pero lo que, ¿cómo te va? ¿Bien? Lo que Muy creo es que no puede ser, a ver, yo creo que acá debería haber sido una sacada preventiva porque no puede haber ingresado plata a esa No, caja ya de la tenían, seguridad. ya la habían cobrado. Bueno, la habían cobrado o viendo que se venía el lío, las que tenían, saquémosla por las dudas, no sé cuál. Bueno, ahí Pero no está puede haber entrado diciendo- plata nueva de pago de lo que da la ganancia y la fuga porque no tenés tiempo de meterla, eso es lo que digo. Ahí está introduciendo una pregunta que es más estructural, que es cómo se hizo la estafa y cómo se cobró la estafa, ¿no? Que ahora te la voy a contestar. Quiero terminar de responderle a Rolo la línea temporal porque hay algo que no le dije que me parece importante. El 4 de febrero va Novelli con la hermana y con la madre al Banco Galicia Vicente López y le abre la caja de seguridad y las pone a ellas de responsables de la caja, es decir, autorizadas. Se ve que ya sabía, ¿no?, que ellas podían. Bueno, después se va a Estados Unidos y lo ve a Agustín Laje en Estados Unidos. Agustín Laje es una de las puntas con la Fundación Faro que podría haber sido la financiación de la política, estoy hablando de La Libertad Avanza, el destino final de la plata, ¿no? Y luego vuelve y se produce la estafa el 14. Y el 17 van la hermana y la madre a retirar la plata. La plata es del producido de Libra, no, porque recordemos, o no necesariamente, porque eso en general está en las cuentas, y las cuentas están en discusión si los activos se congelan y cómo hacemos para identificar los beneficiarios de esas cuentas, en realidad de las 3 billeteras. Ahora, ¿cómo se produce esta estafa? Con un tuit de Milei. ¿Cómo se producen las estafas con tuits que promocionan inversiones? Con un cobro. Y Milei ya lo había declarado a Tenenbaum. Le dijo en el 2021, yo cobro por mis opiniones, cuando hizo la estafa Bulk. Sí. Bueno, es probable que se repita el mismo patrón. Sí, con el pequeño detalle que ahora era presidente. Con todos esos detalles, claro. Sí. Claro. Sí. Por eso yo le pongo en mis redes los bolsos de Novelli y de Karina Milei. Porque ese es el cobro, a mi criterio, cosa que hay que investigar, pero a mi criterio, ese es el cobro por promover la estafa de Libra. Y después viene la plata que vos recaudaste en la estafa, que es objeto de discusión, porque si ustedes se fijan lo que dice Hayden Davis en su primer video, cuando se conoce a la luz quién era, con ese buzo gigante que parece un rugby, el tipo dice, yo tengo los 100 millones de dólares, Sí, sí. son de los argentinos, pero no se los quiero dar a los de Milei, al entorno de Milei. ¿Por qué dice eso Hayden Davis? Bueno, hay que recordar que él también es el entorno un de estafador, hijo... Villalba. Está bien, hay que decir por qué creerle, porque él es un estafador, hijo de un estafador. O sea, es un hombre de Pero oficio, claro, ¿no? Bueno, Tampoco se le puede creer todo lo que diga. Pero si tenés que decís que tenés 100 millones, declarás que tenés 100 millones de dólares, de los cuales la mayoría de los compradores se supone que son gente de Estados Unidos y de Europa, pues, y principalmente de Estados Unidos, y declarás eso, después te tenés que hacer cargo, pues no te haces cargo solo acá, porque la justicia de Estados Unidos te puede decir, bueno, agarre los 100 palos y paguele a los norteamericanos que jodió. Y el tipo lo dijo, no es que no lo dijo, ¿se entiende? sí. La mayoría de los damnificados.
Pero los tenedores de La Plata, ayer hubo 2 intervenciones que recomiendo si las quieren ver, sobre todo me gustó mucho Fernando Molina, que es un experto informático que salió por Zoom. Ellos vuelven a explicar el tema de las billeteras multisig o multifirma, así se llaman. Hoy en día hay 3 billeteras que concentran los fondos, que fueron fondeadas a través de 2 vías, a través de Kraken y a través de Bybit, que serían exchange. Es decir, esas 3 billeteras, si nosotros conociéramos, tienen el 90% de los fondos, quiénes son los dueños, cada una tiene 3 firmantes, pero por lo menos un firmante alcanza, sabemos quiénes son los tenedores del conjunto del producido de la estafa Libra, y esos no necesariamente son yanquis, esos pueden ser argentinos tranquilamente. Tranquilamente. ¿Y no hay manera judicialmente de averiguar quiénes son? Sí, claro. Ayer yo hice las preguntas para que escuche el señor Tadiano, que espero que haya tenido, la señora Servini, está durmiendo, que haya tenido YouTube prendido. Están durmiendo. Y si no, nosotros de hecho ayer lo charlábamos con Germán Martínez, que lo adelanto, Rolo, estamos evaluando enviar desde Unión por la Patria, porque como en la comisión no se puede votar y aprobar porque hay empate, un escrito solicitando qué cosas debería la justicia pedir en virtud de lo que nosotros obtuvimos como información. Ese es un pedido que tiene que hacer la justicia y que podríamos hacer como comisión si pudiéramos exhortar cuando se constituya, que es decime a Kraken y a Bybit, que son los dos lugares a través de los cuales se fondearon las billeteras que compraron Libra y que hoy en día tienen el 90% de los activos de Libra, decime quiénes son los dueños. ¿Quiénes son los 3 firmantes en cada una de estas billeteras? Esa es la pregunta que hay que hacer. Sí, por lo visto Estados Unidos tampoco lo quiere averiguar, porque ellos deben tener mucho más recursos que nosotros para hacerlo y tampoco lo han hecho. Yo desconozco, no lo afirmaría tan claramente. Creo que en Estados Unidos están pidiendo esa información muy insistentemente. Así que espero que haya sorpresas y espero que lo puedan hacer. Pero en principio es algo que nosotros deberíamos indagar porque es la ganancia de Libra. Ahora, lo de las cajas de Novelli es otra cosa, es el pago anticipado. Es otra cosa. Sí, y además lo que se ve es que el gobierno va tratando por todos lados de obturar, de frenar la investigación. La desmanteló en la Oficina Anticorrupción, que era una payasada. Puso a 14 diputados amigos a que no avance la investigación en el Congreso y ha logrado que el fiscal Tayano, que tiene un hijo trabajando nada menos con el jefe de gabinete, tampoco vaya para ningún lado. Sí. O sea, está muy incómodo con la criptoestafa Libra. Pasan los meses y siguen incómodos. Muy incómodo y todavía no se puede dilucidar el rol de Menem y de Start. ¿Por qué? Los propios libertarios que dicen, no, yo no puedo decir nada, no sé si compraron, si no compraron, y no sabemos. Finalmente no sabemos cuál es el rol. Salieron muy tempranito a promover la estafa. Bueno, pero puede ser por obediencia de vida, por obediencia política de vida, ¿no? Bueno, la información que circula es que tienen su participación con billeteras propias. Y Expert fue parte de la reunión del 30 de enero en donde estuvo Novelli en Casa Rosada con Davis. Entró a la misma hora. ¿Cuál pensás que es el rol de Karina Milei? ¿Cuál pensás que es el rol de Karina Milei en todo esto? Es la cajera. Es la que cobra por la reunión. La que cobra porque Milei suba el tuit. Es la que cobra por el tuit. Es la que cobraba y la que cobra hoy. El rol que tuvo siempre. Es la que cobraba y la que cobra. Ella es la que invitó a Novelli 7 veces a Casa Rosada y 3 veces a Olivos. Esto es importante. Algunas de estas visitas fueron al registro de audiencias, pero el resto, la gran mayoría, no. De hecho, las que fueron al registro de audiencias, el gobierno las tuvo que reconocer, pero ella invitó, al punto tal que Franco, fíjense la letra chica, cuando va al Congreso, dice, que haya invitado no significa que haya participado. Es decir, Franco no tuvo forma de desligar a Karina Milei, que termina diciendo una tontería. Es decir, que Karina invita, arma la reunión, pone quiénes son, y se hacen en su oficina, pero ella no está. No, deja el perro y se va. Claro, es una estupidez lo que dijo Franco, pero claro, no la pueden separar de Novelli. El principal problema que tienen es que Karina y Novelli están demasiado pegados. Están demasiado pegados.
Y Novelli... Y da para pensar que fue Karina la que le llevó a Milei el tuit y le dijo subí esto. Y da para pensar que Karina, con Novelli y con Terrone Godoy, que es el amigo de Novelli, arma este esquema, y el que finalmente estructura Libra es Haydn Davis. El que finalmente la estructura es Haydn Davis, que tiene, a mi criterio, protección exterior con el Fondo Monetario, con el FBI, Fondo Monetario no, el FBI, y por eso está ahí, y no le pasa nada. Julia, te agradezco el contacto, te mando un abrazo. Por favor, un abrazo grande. Julia Estrada, diputada nacional de Unión por la Patria. Diputada nacional de Unión. Estamos con Alejandro López Mieres, que es especialista en finanzas del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas del IPIP. Muchas gracias, Alejandro, por estar acá. Gracias por la invitación. Te invitamos porque no estamos entendiendo en general. Hay una cantidad enorme de movimientos que se estuvieron haciendo en el mundo del sistema financiero que en general es muy ajeno al ciudadano de a pie, entre los que me incluyo. Y que entendemos que como en principio entendemos que no entendemos y que seguramente es beneficioso para algún sector que no es la clase trabajadora. ¿Nos explicas un poco qué es lo que está pasando? La frase de Scalabrini Ortiz nunca más vigente, ¿no? En el sentido de que si vos no entendés algo de economía, se lo preguntás al economista. Si no entendés, se lo preguntás por segunda vez. Y si no lo entendés por segunda vez es porque te están metiendo una mano en el bolsillo. O sea, efectivamente, digamos... Te están cagando, decía. Te están cagando, sí. Toda la descripción que ustedes hicieron de la economía real hace un rato tiene, digamos, como base subyacente lo que está pasando en el mundo financiero. Que en general son cosas complejas de entender porque uno no está acostumbrado, digamos, a manejar esas categorías y cuando uno se da cuenta ya siempre es tarde. Entonces, observen, hay dos postulados del neoliberalismo, por supuesto, digamos, repetidos hasta el cansancio, que es que la inflación es en todo tiempo y lugar, como suele repetir el presidente de la Nación, un fenómeno monetario. O sea que si yo restringo la moneda voy a evitar la inflación. Por otro lado, si yo emito para bancar déficit fiscal, evidentemente también voy a tener inflación. Si yo tengo superávit fiscal, bueno, se le quemaron los libros, digamos, al neoliberalismo y al gobierno cuando... digamos, desde la heterodoxia, sistemáticamente siempre se anunció y se predijo, digamos, que la falta de dólares iba a ser el talón de Aquiles de cualquier esquema de esta naturaleza. Y efectivamente fue así. Observen que la bala de plata de recurrir al Fondo Monetario Internacional se da en un contexto, se da cuando se habilita la mayor etapa del año de liquidación de divisas granarias. O sea, fíjense cómo el gobierno estuvo viendo, gobierno, Banco Central, en su conjunto estuvo viendo cómo el déficit de dólares iba a terminar afectando a todo el esquema. ¿Qué esquema? El esquema central de llegar a la elección de octubre con la menor inflación posible, siendo el tema de la baja de la inflación el factor, llamémosle político, más relevante. En ese sentido, al ir al Fondo Monetario Internacional, se determinan ciertas pautas o ciertas conductas que tenía que llevar adelante el gobierno. Por ejemplo, la acumulación de reservas. En ese contexto, cuando se firma el acuerdo con el fondo, las reservas netas estaban alrededor de 6.000, 7.000 millones negativo. Y, digamos, el compromiso que toma hasta junio el gobierno es de acumular 6.000 millones, 5.000 millones de dólares de reservas. Eso era imposible que pasara, absolutamente imposible que pasara. ¿Pero por qué era imposible que pasara? Fundamentalmente, y esto se ve desde el balance cambiario, Argentina está teniendo un estancamiento estructural de exportaciones. Si el objetivo es usar el tipo de cambio como ancla antiinflacionaria, o sea, un tipo de cambio absolutamente barato, en ese sentido, vamos a tener un aumento de las importaciones muy importante, pero fundamentalmente se nos va a ir cualquier cantidad de plata por turismo, que es lo que está pasando. O sea, esta cuestión, ahora tenemos el Mundial de Estados Unidos, que va a tener un impacto muy importante cuando se conozca el de junio. No, pero el último fin de semana largo, por ejemplo, fue récord la compra de argentinos en Chile, bueno, vía tarjeta. Poniendo datos concretos a lo que está diciendo Alejandro, en el curso de los primeros 5 meses, mientras las exportaciones crecieron 2,6%, las importaciones crecieron 34%. Y hace 11 meses que la Argentina tiene un déficit permanente en la cuenta corriente del balance de pagos. Eso acumula 12.000 millones de dólares negativos. O sea, la Argentina viene dilapidando
dólares genuinos, no tiene dólares genuinos, y la única solución a la falta de dólar genuino es más deuda. Observen, este aumento exponencial de los dólares que se pierden por turismo hace que, si uno calcula en este periodo, yo hice un cálculo de todo el gobierno de Milei, o sea, desde enero del 24 hasta abril, porque es el último dato, el viernes va a salir el balance cambiario de mayo, el balance de bienes y servicios en términos cambiarios es de 20.000 millones de dólares nada más. ¿Y saben cuánto se paga de eso, de intereses? ¿Cuánto? 12.000 millones de dólares. O sea, se nos están yendo, digamos, prácticamente todo el balance de bienes y servicios en intereses. Intereses pagados al Fondo Monetario Internacional, intereses pagados a los bonistas, intereses pagados por provincias y empresas, y este esquema es absolutamente inconsistente. Ellos lo saben. Entonces, como lo saben, digamos, ¿cuál es el mecanismo que tienen para acumular dólares? Se supone que ahora el Fondo Monetario le dio una especie de dispensa del 13 de junio a fin de julio para acumular esas reservas. ¿Qué se le ocurre hacer a nuestro ministro de Economía? Lo que mejor sabe hacer, que es tomar deuda. Ahora, ¿qué pasa? Ellos esperaban, con el espaldarazo del Fondo Monetario Internacional, una baja del riesgo país que le permitiera colocar deuda en los mercados internacionales a una tasa relativamente razonable. ¿Pero qué es una tasa relativamente razonable? En mi opinión, no mayor al 7%. Hoy los bonos argentinos en el exterior cotizan a tasas del 11%. Imagínense la baja del riesgo país que tendría que operar, tendría que irse a menos de 400 puntos, hoy está arriba de 700, para que esto sea posible. Entonces, bueno, vamos a usar otro tipo de mecanismos. Vamos a pedirle a los bancos internacionales, a nuestros amigos bancos internacionales, que nos presten plata. Y nos prestaron plata mediante el repo, 2.000 millones de dólares. 2.000 millones de dólares a 2 años a una tasa del 8,25%, solo por pedir dólares prestados y ficticiamente decir, bueno, acá ya tenemos 2.000, ¿cuánto tenemos que juntar? 5.000, bueno, estamos mejor. Bueno, es como un dólar alquilado, digamos. Bueno, es como si fuera un dólar alquilado. Ahora, no nos alcanza, che, ¿qué hacemos ahora? Bueno, mirá, no podemos colocar deuda en los mercados internacionales porque decía antes de la tasa, y si colocamos a nivel local, bueno, dale, vamos a probarlo. Total, tenemos mucha cabeza para hacer ingeniería financiera. Vamos a emitir un bono que lo vendemos en dólares, pero que sea en pesos, a una tasa de interés y a un plazo determinado. Fíjense que ellos se jactan de haber tenido el último mes el 1,5%. El 1,5% representa una tasa... ¿1,5% de qué? Mensual, de inflación en el IPC. Fíjense que si uno anualiza eso, le da aproximadamente una tasa efectiva anual del 20%. Hoy las tasas efectivas anuales de los bonos que está emitiendo Argentina son arriba del 35, 36, 37%. O sea, hoy, en ese estímulo para acumular dólares y estimular el carry trade, Argentina está pagando arriba del 15% de tasa real. Obviamente, como se imaginarán, no hay ni actividad ni país en el mundo, digamos, que pueda reproducir eso. O sea, es un acelerado negocio financiero. Y es la generación de la bomba de tiempo que te va a explotar más adelante. Me parece que hay que ubicar que, aún con todo lo que venían haciendo, no les alcanzaba, y por lo tanto armaron un nuevo dispositivo monetario cambiario para poder blindar el tiempo de acá a las elecciones, que tiene dos claves. Una, eliminar el parking de 6 meses, o sea, los que entraban tenían que estar 6 meses acá, le quitaron esa restricción. Y dos, la eliminación de la tasa de referencia de política monetaria, con el objetivo de inducir mayores rendimientos en pesos, es decir, mayor posibilidad de especulación financiera sin tener ningún límite de entrar y salir cuando quiera. Eso es lo que venía. Nos tenemos que ir a un corte y ahora cuando volvemos quiero que me expliquen esto de qué significa sacarle restricciones a los capitales y cómo es esto de cómo llegamos a las elecciones. Vamos a un corte. Bien. Me surge una pregunta que te quería hacer de acuerdo a lo que dijo Gladys en el cierre. Vos hablaste
de la inflación y pusiste mínimamente el énfasis en las elecciones de octubre. La pregunta es, primero, 1.5 es mentira, está dibujado absolutamente, es una falacia. ¿Y vos creés que eso en los bolsillos de un argentino semidestruido, por no decir destruido del todo, le suma votos a este personaje? Si tuviéramos una mirada absolutamente estructural, tendría que perder votos, digamos, la situación, la gente está peor. Si uno puede asumir que Milei es el subproducto de estar mal, la gente está peor. Entonces, por consiguiente, bueno, ahora, habría que ver cuál es la oferta electoral, habría que ver qué tenés enfrente, habría que ver qué construcción política vos podés hacer a partir de eso. Ahora, perdón, Alejandro, un segundo. ¿Qué gente está peor? Porque digo, los últimos datos del consumo, que el gobierno celebra como un repunte, habla de que el 50% de los que más tienen están gastando, tirando manteca al techo, pero el 64% de los que menos tienen no llegan a fin de mes. En términos agregados, vos podés ver una ampliación del consumo suntuario, cosa que se ve permanentemente cuando vos tenés un dólar barato. Ahora, también eso te tracciona las importaciones y por consiguiente vemos este rojo y vemos la desesperación de la búsqueda de dólares del gobierno. Ahora, tomando la pelota de lo que hablábamos antes, en esta vorágine de búsqueda de dólares hay que desarmar estructuras normativas macroprudenciales que tuvo el Banco Central prácticamente desde la crisis del 2001. O sea, la crisis del 2001 fue tan violenta que se determinó que evidentemente en una economía bimonetaria como la nuestra, vos no le podés prestar dólares a cualquiera, precisamente porque empieza a operar lo que se llama el multiplicador monetario. Vamos a suponer que, digamos, vos depositás 100 dólares en el banco y el banco dice, bueno, esto lo voy a encajar, voy a separar 20, con estos 100 dólares originales que vos depositaste, con un encaje del 20%, vos terminaste con 500 dólares de depósito. Este es el multiplicador monetario. Ahora, el Estado, el Banco Central, perdón, no tiene los dólares para responder a esa demanda en el caso de que esto se vaya. Entonces, ellos están desarmando para poder obtener estos dólares todas estas reglas macroprudenciales. Perdón, por ejemplo, a ver si entendí, reglas que se pusieron después de la crisis de 2001 para que no se repita otra crisis de 2001. Observen que desde el 2001 hasta acá hubo una secuencia de crisis cambiarias, de crisis políticas, la crisis del 2008, de la subprime, distintos, el colapso de Macri, que representó que en un día, en una semana, prácticamente las acciones argentinas bajaran 2/3 de su valor. Y el esquema bancario, todo el desarrollo del esquema bancario aguantó la parada. Ahora, ¿por qué aguantó la parada? Porque efectivamente estas reglas macroprudenciales son necesarias, sobre todo en una estructura productiva y económica como la que tiene la Argentina. Ellos lo están desarmando. ¿Cómo lo están desarmando? Uno, por ejemplo, con el tema de la dispensa, a que inversores internacionales, ¿se acuerdan por qué había colapsado el esquema financiero de Macri? Las famosas LEVAC. Y los inversores internacionales que un día dijeron basta, se acabó, nos vamos, empezó el JP Morgan y en 10 días se vendieron 4.000 millones de dólares entre abril y mayo del 2018, se vendieron 5.000 millones de dólares que nos chupó las reservas. Acto seguido, Macri va al Fondo Monetario Internacional. Ahora estamos, parece, reproduciendo de a cuentagotas, digamos, esta misma situación y este mismo esquema, porque estamos desarmando. ¿Por qué lo estamos desarmando? Precisamente porque están autorizando, por un lado, que inversores internacionales puedan entrar dólares y sacarlos en cualquier momento, y por otro lado que los bancos empiecen a prestar dólares a cualquiera, por un crédito hipotecario, por un crédito personal, por un crédito prendario, cuando con la regla macroprudencial solamente vos le podías prestar a un productor, no necesariamente un exportador, a un productor que trabajara en la producción de elementos exportables. O sea, que ese compromiso de préstamo tuviera la contrapartida de dólares que pudieran ingresar a la Argentina a partir de una exportación. O sea, los ingresos de dólares que a través de préstamos está haciendo el gobierno se van rápidamente. Se pueden ir rápidamente. O sea, es tanta la desesperación
no solamente por cumplir con el FMI, sino porque ellos saben, lo saben, no son tontos, saben que el esquema es inconsistente y saben que no puede durar mucho tiempo más. Vos no podés coexistir con un déficit de cuenta corriente, como decía Claudio, que digamos ya hoy está prácticamente en el 3% del PBI si uno lo proyecta, y hay una especie como de norma internacional que cuando un país llega al 4 o 5% de déficit de cuenta corriente, colapsa. O sea, los inversores internacionales directamente se van. Cosa que pasó exactamente a principios del 18. El déficit esperado para este año por turismo es de 10.000 millones de dólares. Por los que se fueron. No, el déficit esperado para este año, 2025, 2025, es que el saldo entre el turismo que entra y el que se va es 10.000 millones de dólares negativo, solamente en turismo. Hoy en realidad Argentina tiene saldo negativo en todos sus sectores. El único sector donde no tiene saldo negativo es en el sector energético. Fruto de Vaca Muerta, el gasoducto Néstor Kirchner y demás. Pero digo, una cosa que normalmente nosotros decimos acá, pero que creo que hay que repetir, el 1,5% de inflación, la desaceleración de la evolución de la inflación en pesos, tiene como contrapartida la inflación en dólares en la Argentina. Y la inflación en dólares desacomoda el conjunto de la actividad económica del país, es lo que explica por qué hay más turismo afuera que ingresando, es lo que explica por qué hay un 30% de aumento de importaciones y solo un 2% de exportaciones, es lo que explica por qué la relación de intercambio, tanto de servicios como financiera, como en materia de bienes, es negativa. Y consecuentemente desacomoda el conjunto de la estructura productiva, te hace déficit en divisas, te obliga a endeudarte, destruye producción y destruye empleo. O sea, la desinflación en pesos es inflación en dólares. Y eso es absolutamente inconsistente. Argentina tiene un déficit acumulado en los últimos 11 meses de 12.000 millones de dólares en cuenta corriente. Viene licuando su saldo comercial. En los primeros 5 meses tuvo 1.800 millones de dólares de saldo comercial positivo, cuando el año pasado tuvo 8.862 millones en el mismo periodo. Y también es mentira el famoso superávit financiero del cual hablan. Digo, para los primeros 4 meses del año, Caputo dijo, tengo un superávit de 1,9 billones, pero no cuenta, esto lo puede explicar después Alejandro, que hay deuda que se va capitalizando y no se paga, que en los mismos 4 meses fue de 15,2 billones de pesos, con lo cual en realidad es mentira el superávit financiero. Y todo esto que nosotros decimos lo sabe el fondo, todo esto lo saben los acreedores, todos saben que esto no dura. Y esto es bueno tenerlo como marco, porque no es casual que se hayan tomado el trabajo de intervenir para controlar la oferta electoral en la Argentina, como lo hizo la Corte con la última resolución, coartando la soberanía popular de los argentinos, con la proscripción, ¿no? Con la proscripción, porque en realidad lo que quieren es desarmar cualquier posibilidad de que frente a la caída de este esquema que se va a caer, lo que aparezca sea algo que les pueda complicar la situación. Pero este esquema que se va a caer, mirá qué pregunta simple te voy a hacer, de una sola palabra. ¿Cuándo? Mirá, la verdad que después de las elecciones, primero, tenés que tener en claro que ya se cayó. Se cayó cuando entró el fondo con los 20.000 millones de dólares, esto se caía a pedazos y se va a volver a caer. Después de las elecciones hay un recambio de la política. ¿Lo sostendrá el gobierno o no? Es un debate político. Yo recuerdo que la última vez que viniste vos hablabas de una bomba plantada a futuro. Se preanunció, bueno, esa bomba ya no es una bomba atómica, son 80 bombas atómicas, digamos, desde aquel momento. Claro, es que vos lo dijiste antes del pedido, pedido al Fondo Monetario. Exacto, antes del pedido vine acá. Porque perdón, porque esto hay que subrayarlo, me parece a mí. Supuesto plan económico, porque no es plan, creo que es una serie de medidas que alimentan negocios a corto plazo de muy pocos
y eso es lo que explica que no hay dólar que alcance ni con esquema de préstamo siquiera, porque se van rápidamente la fuga de capitales. Este plan o esta política económica ya fracasó y insiste en un esquema que todas las medidas son a corto plazo y desestructurando la capacidad ya no solamente del Estado de tener capacidad de control de la economía, sino de los mecanismos o las barreras que el sistema financiero tenía para no quebrar y no entrar en un estado de crisis escandalosa. Este escenario se aproxima entonces en el corto plazo, ¿no es verdad? Yo creo que sí, pero ese corto plazo puede ser, por ejemplo, las elecciones. O sea, no le veo mayor vida que eso, el sostenimiento de esta situación. Y quizá también, ellos también lo saben. En definitiva, apostar a las elecciones como marco para poder recomponer diputados, senadores y poder llevar adelante las reformas estructurales que ustedes estaban hablando en el bloque anterior, es el objetivo. Después, si estalla, vos querés marcar línea como para que estas cosas vayan adelante. La reforma laboral, la reforma previsional, la reforma impositiva. Los ejes históricos del neoliberalismo en la Argentina y fundamentalmente la agenda del FMI, ahora, como decíamos. Sí, Alejandro, vos hace un rato mencionaste que lo que hizo caer a Macri fue justamente la retirada masiva de capitales con JP Morgan a la cabeza. Sí. JP Morgan, que además ahora tiene más facilidades para retirarse si quiere, le recomienda a sus clientes que empiecen a desarmar sus posiciones en Argentina en septiembre. Bueno, ¿llegan a las elecciones? Bueno, que el marco es distinto. El marco es distinto y las inconsistencias, si bien eran altísimas en el 2018, entiendo que son mayores ahora, porque ahora vos estás desarmando, como hablaba antes, normas macroprudenciales que te van a acelerar el proceso. Pero hay una cosita que yo quería señalar, que estaba diciendo Claudio, respecto a esta mentira del superávit financiero. El número acumulado, ustedes recuerdan que en julio del año pasado se cambiaron las famosas LELIQ, que eran los bonos, digamos, que usaba en cabeza el Banco Central para hacer regulación monetaria, lo pusieron en cabeza del Tesoro, como LEFIS. Estas son bonos capitalizables, junto con las LECAP. Desde julio, te diría cuando las LECAP empiezan a emitirse a partir de abril, mayo del año pasado, hasta mayo de este año, o sea, en un año, se acumularon de deuda por capitalización 37.000 millones de dólares. Eso quiere decir deuda por capitalización, quiere decir deuda que está pero que no se paga. No se computa a la hora de decir cómo cierra la cuenta fiscal. Por eso te da superávit. Por eso te da superávit. Por eso te da superávit. Te tenemos que echar. Te gusta demasiado hablar, querido. Es bueno terminar diciendo que entre agosto y octubre, ¿no? Vos decías del JP Morgan, septiembre. Entre agosto y octubre hay un triángulo de las Bermudas. Ah, sí, mirá vos. Gracias por venir. No, un gusto y cuando gusten ustedes. Lo bueno de esto es que no damos nosotros la mala noticia, ¿no? Para la gilada esa que me para en mi club y me dice, ¿no? Invítelo seguido. Así lo me hago cargo. Me la banco. Y la Conferencia Episcopal Argentina ha sacado un comunicado por demás interesante, poniendo el eje en una problemática que está creciendo en los territorios, que tiene que ver con el narcotráfico, y es por eso que agradecemos que Máximo Jursinovic, que es el vocero de la CEA, la Conferencia Episcopal Argentina, nos atienda. Máximo, ¿qué tal? Lucas Molinari, aquí en Radiográfica, te saluda. Lucas, ¿cómo estás? Buen día, gracias por el llamado. Yo también estoy como los de River anterior, pero bueno, acá estamos fuertes igual. Bien, bien. Bueno, Máximo, contanos, porque han sacado un documento, venimos sosteniendo aquí en Punto de Partida en Radiográfica la importancia de la palabra de la Iglesia, siempre, ¿no? Pero sobre todo con la prédica del Papa Francisco y también remarcando, lo escuchábamos el 25 de mayo al obispo, también planteando lo que está pasando en los territorios que muchas veces otros representantes no plantean. En este caso ustedes hacen eje en el flagelo del narcotráfico. Me gustaría que nos cuentes el comunicado y también algunas reflexiones sobre esto que ponen el eje ustedes como Conferencia Episcopal. Mirá, en primer lugar, como bien decías, este comunicado ha sido en el marco de lo que es el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido de Drogas y el Tráfico Ilícito. Y el comunicado tiene
tres cuestiones que son fundamentales. La primera es la visibilización, ¿no? Claro. De lo que es una realidad que se roba la esperanza de nuestros pibes, que muchas veces lleva a la muerte a muchísimos de nuestros pibes, y que, como dicen los obispos en ese comunicado, no lo podemos naturalizar, ¿no? No podemos naturalizar este flagelo que pasa en muchísimos barrios y en muchísimos lugares de la Argentina. Lo segundo es esta realidad que bien decías vos también, que tiene que ver con la necesidad de visibilizar también el trabajo que hace la Iglesia y sobre todo lo que se va viendo en el territorio. Y ahí aparece una vez más, porque esto ya lo había dicho la Iglesia en otro momento, esta denominación de un Estado paralelo que va creciendo en los barrios, que ante la retirada de organizaciones y del Estado de los barrios, quien suple ese lugar es el narco, ¿no? Entonces, de ahí esta reflexión de un Estado paralelo que se va adueñando de la vida de los jóvenes, que les va ofreciendo oportunidades y que todos sabemos que esto termina realmente siempre en la cárcel o en el cementerio, como muchas veces se dice, ¿no? En las 12, ¿no? Y así lo viven hoy muchas veces en el territorio. Y lo tercero, sí, también el documento lo plantea, una necesidad de insistir en lo que es el acompañamiento a la Iglesia como una institución que trabaja casi para 300.000 jóvenes en situación de consumo a lo largo del país, siendo referencia a los Hogares de Cristo, la Facenda de Esperanza y tantos centros barriales que trabajan en la recuperación de estos pibes que llegan rotos a nuestros lugares, ¿no? Y que por supuesto necesitan, como lo hay, la contención de una comunidad y el voluntariado, pero también se necesitan fondos porque se necesita el trabajo profesional, ¿no? Para acompañar a estos pibes. Creo que esas tres son, Lucas, las cosas más importantes que tiene el comunicado. ¿Y qué está pasando hoy con la política pública del Estado argentino? A ver, como también lo manifiestan los obispos en el documento, hay en cierta manera una desfinanciación que impacta especialmente en lo que son, por ejemplo, programas, ¿no? Hay un diálogo permanente con la Cedronal en lo que tiene que ver con los fondos, pero muchas veces lo que está pasando es que han desaparecido programas que tienen que ver con, te pongo un ejemplo, con lo que tiene que ver con la formación profesional, programas para jóvenes que tienen que ver, por ejemplo, con el tema del acceso a la justicia, con el tema del educativo, cuestiones que se recibían, ya me contaban, por ejemplo, en una provincia de la Argentina, es importantísimo, por ejemplo, para jóvenes que llegan rotos y trabajaban, por ejemplo, en comunión con los Hogares de Cristo, accesos a la justicia que muchas veces se abrían en los barrios y que eso significaba que el pibe puede hacer su DNI si lo perdió, que puede recuperar un domicilio. Bueno, se han cortado muchísimos programas que impactan fuertemente en la vida de los pibes y que cuando un centro barrial o un Hogar de Cristo accede a acompañar a un pibe, necesitas también de la cooperación del Estado con sus programas y con su financiamiento para poder recuperar eso. Y eso hay una preocupación realmente que no se sigue acrecentando. Vale aclarar que no estamos hablando del financiamiento a la Iglesia, sino que la Iglesia está alertando sobre lo que pasa en los territorios. Se desfinancia el acceso a la justicia, los CFP, los centros de formación profesionales, bueno, y también todo un entramado donde el modelo productivo y la matriz productiva de exclusión a la que se está llevando a la Argentina hace que el narco pase a ser el que te puede dar el alquiler de una vivienda, el que te puede dar trabajo, el que te puede prestar, funciona como prestamista, el que si se muere un pibe pone la plata para el cajón, digamos, cosas que en el cotidiano no son menores. Bueno, a ver, el Pablo Escobar que vimos en series, la serie, tal cual, ¿no? Se va multiplicando en territorios ante una Argentina empobrecida, ¿no? Exacto, ¿no? Cosas que a veces veíamos en las series, tal cual, ¿no? Y te agregaría eso, Lucas. Gustavo Carrara, presidente de Cáritas, decía hace unas semanas en el marco de la colecta que siempre la pobreza es un fenómeno que hay que acercarse multicausalmente, ¿no? Y las ayudas no son solamente el alimento. Justamente para que un pibe no caiga en la droga en un barrio necesitas una salita cerca, necesitas un acceso que no sea de tierra, necesitas una cloaca, necesitas una contención, necesitas una escuela, ¿no? Hay muchas cosas que son parte del acompañamiento, que no es solamente lo alimentario, a veces se centra todo ahí, que por supuesto es una necesidad básica y así se vive, pero bueno, justamente para evitar todas estas cuestiones
hay que ayudar. Y te sumaría una cuestión más y muy profunda que tiene enorme que ver con el narcotráfico en los barrios, que es el tema de la proliferación del juego online en la vida de los jóvenes en los barrios, que hace que hoy, por ejemplo, algunos hasta en ese estado paralelo se comprometan a pagar deudas de juego online, por ejemplo, ¿no? Que está pasando ya en muchísimos lugares de nuestro país, que el narco aparece a saldar deudas del del juego, y eso es una realidad también que va creciendo en un sistema, bueno, que tenemos que tratar de seguir humanizando. Tal cual. Que es una epidemia, ¿no? Totalmente. Que cuando uno, bueno, volviendo al fútbol que comentabas vos al arranque, cuando vemos que en las camisetas y en las publicidades, ahí tiene que estar un Estado regulando, que es algo que realmente es una deuda. Ahora, también cuando hablamos del narcotráfico, aparecen a veces noticias a las que muchos medios de comunicación no le dan bolilla, que es en el puerto de Vicentín, en Santa Fe, se encontraron tantos kilos de cocaína. Es decir, que vamos viendo que está por un lado la realidad en los barrios, pero por otro lado está, bueno, ¿qué pasa en el río Paraná? ¿Cómo mirar eso como problemática más integral? A ver, yo creo que siempre justamente hay que diferenciar claramente lo que es el trabajo sobre la demanda de droga y sobre la oferta, ¿no? Sobre la oferta de droga claramente también tiene que ver con una mirada desde la fuerza de seguridad, qué es lo que se está haciendo realmente para evitar el tráfico. Hoy también es el día justamente donde hablamos del tráfico ilícito. Y creo que la mirada justamente es una mirada amplia, ¿no? Y es una mirada que tiene que tener todo en cuenta. La gran preocupación de la Iglesia es la demanda, ¿no? Ponernos a pensar qué hace un pibe de 9 años demandando droga en un barrio, ¿no? Y que, por supuesto, todo ese sistema que vos decís es el sistema que termina siendo el alimento de todo eso, ¿no? Detrás de esto, para la Iglesia, por lo menos, siempre ha estado este tema de qué nos pasa que un pibe de 9 años hoy está demandando droga en un barrio, y que ahí donde vos decís, en esos casos, es donde comienza muchas veces ese sistema de muerte, ¿no? Con respecto al documento que ustedes han sacado, ¿hubo algún tipo de respuesta del gobierno? Porque ustedes están alertando sobre el desfinanciamiento de políticas públicas como la del Cedronar, por ejemplo. Con el Cedronar hay un muy buen diálogo desde siempre, porque es una institución, la Iglesia tiene como institución una gran ligación con la Cedronar a partir de su trabajo. Después no ha habido comunicación entre otros organismos del gobierno. Máximo, porque, a ver, para ponerlo, digamos, blanco sobre negro, ustedes lo que están planteando es, che, en el ajuste que se está desarrollando, se están llevando puestas también políticas públicas que agravan la situación en los territorios. Sí. A ver, siempre la Iglesia está abierta al diálogo y está abierta al diálogo con el gobierno, como ha sido con este o con los anteriores. No hemos tenido ninguna comunicación del gobierno a partir de este documento. Sí, hay un diálogo, insisto, permanente con las autoridades de la Cedronar, porque es importantísimo no agravar la situación de los hogares de Cristo. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, se está trabajando mucho para que, y en diálogo con la Cedronar, esto que yo te decía antes, por ejemplo, como para poder aceptar la Cedronar que se puedan rendir fondos públicos, por ejemplo, con sueldos, que es un tema muy importante en los centros de adicciones, ¿no? Que la rendición que yo pueda hacer del dinero que recibo la pueda justificar, por ejemplo, en sueldos de profesionales que trabajen con los pibes. Bueno, esos son diálogos permanentes que se están tratando de tener. Por supuesto, el gran alerta es, como decís vos, que no, como decía Marcelo Colombo, el presidente de la Conferencia Episcopal, cualquier situación es con todos adentro y con la gente adentro, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Uno recuerda al Papa Francisco cuando hablaba de la globalización de la indiferencia. Bueno, ahora el tema es que estamos en un proceso en la Argentina donde incluso la Iglesia dice cosas fuertes, como también García Cuerva, aquel 25 de mayo, y es como si no pasara nada. Sí, ahí lo dicen los obispos también en el documento, ¿no? Naturalizar un poquito el flagelo de la droga. Vemos también que esto hay que trabajarlo no solamente a niveles de quienes gobiernan, en cualquier momento y circunstancia de la patria, sino también de la gente, ¿no? No acostumbrarse que el drama de otro no es mío. Y si bien, por supuesto, a veces hay cosas que uno no conoce, creo que esa sensibilidad de fondo, ¿no? Y en esto, el tema de la droga es un tema que también traspasa muchas veces todas las clases sociales. Por supuesto, en algunas clases sociales con más recursos para poder generar muchas veces quizá una recuperación. Pero es un drama que traspasa todas las clases sociales, que está presente en los barrios vulnerables y quienes a veces estamos en zonas que también
tienen muchos recursos, también vemos madres desesperadas por esto, ¿no? Creo que es un poco lo que decís vos, ¿no? No perder esa sensibilidad que me vive el corazón, como decía el Papa Francisco, cuando veo el dolor. No me puede dar lo mismo que un pibe se muera por la droga, no me puede dar lo mismo. Quizá a veces puedo tener la impotencia de no saber qué hacer, pero en el corazón algo me tiene que pasar cuando un hermano o un compatriota está sufriendo, ¿no? Máximo, te agradecemos la charla. A ustedes y gracias por llamar. Un abrazo grande. Pasaba el vocero de la Conferencia Episcopal Argentina. Estamos con Germán Romero, que es el representante del Centro de Almaceneros, y saben ustedes que acudimos también a él para hablar de los números y de cómo están nuestros kioscos, los negocios, los almacenes. Y la verdad que recién, conversando un poquito, habían algunas cuestiones que empiezan a preocupar bastante ya. La preocupación la vienen planteando desde hace rato desde el sector, pero bueno, precisamente estos últimos meses ha caído bastante lo que es la compra, el ticket, lo que se ve en las cajas de los supermercados y de sobre todo los almacenes y los kioscos. Germán, ¿cómo está la situación al día de hoy? ¿Cómo estás? Buen día. Muy buenos días, Fran, Lagarto, aquí. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. La situación, Fran, es muy difícil, es decir, hoy tenemos los comercios de proximidad que venden alimentos, esto es haciendo un solo grupo de almacenes, carnicerías, verdulerías, pollerías, panaderías, en ese grupo de comercio sobre un mismo universo de clientes cuando comparamos los primeros 5 meses del 2025 versus el igual periodo del año 2024, tenemos un 19,5% menos de ventas en volumen. Eso, a ver, no ha cambiado en estos últimos meses porque las ventas se estancaron, se congelaron realmente en una situación difícil para los, por supuesto, para los comercios, pero principalmente para las familias, porque indudablemente cuando hablamos de comercio de proximidad estamos hablando de que es directamente de la familia y su poder adquisitivo que no tiene más poder de compra. Hablamos del mismo número de clientes, donde, a ver, obviamente cada rubro de estos que he mencionado tiene mayor implicancia en un lado, por ejemplo, las enfermerías son las más perjudicadas, después las carnicerías siguen en segundo lugar, los almacenes, las verdulerías, a ver, digo, y amén de esto, de que se han perdido ventas en volumen, en unidades, principalmente decir que hay muchos cambios de alimentación, digo, cambio de venta, en las carnicerías se vende mucho más carne con huesos y brozas que pulpa, en los almacenes se vende mucho más productos de máxima rotación que tienen para el comercio menor margen de rentabilidad, esto es, a ver, mayor cantidad de fideo, de arroz y demás, menos cantidad de lácteos, menos cantidad, por supuesto, de vinos, gaseosas y demás, ¿no? Hola, me dijiste algo que la verdad que sí, perdón, Lagarto. No, me decía Germán recién algo que la verdad que me llamó la atención la forma en que me lo decía. Vemos gente que va a espectáculos, que sale, que se va a la cancha y por ahí sale esa conversación de cómo si no hay para ir al almacén a comprar la diaria, hay gente ocupando esos lugares. Y lo que vos me decías está dividida ya la sociedad entre la clase baja y la clase media alta. Lamentablemente es así, ¿no? Porque, a ver, las plazas hoteleras, los espectáculos públicos, restaurantes y demás, digo, por allí muchos gobiernos se jactan de que todo se llena. Pero obviamente hay un sector social, estrato social alto, un 6% de la población argentina, 12% de clase media alta, algo de clase media que se esfuerza y llega, pero digamos, esos sí van a ocupar todos esos lugares, pero la clase media en general hacia abajo está en franco deterioro, digo, lo venimos viendo no solo con la venta de los comercios, lo evaluamos con las encuestas que hacemos a nivel provincial, 2.500 todos los meses, y después hacemos estudios cada 2 o 3 meses a nivel nacional. La situación, a ver si multiplica, ¿no? La clase media es la que más está sufriendo y la que va descendiendo de una manera veloz hacia la pobreza, digo, lo digo ciertamente porque nos conta, ¿no? Sí, Lagarto, los escuchas. Sí, me cuelgo de esto que acaba de decir Germán y después le hago la pregunta. La clase media está liquidada en la Argentina. Liquidada. Y con los límites que pone el INDEC, yo creo que aún queda menos clase media de lo poco que queda, porque si vos pones un límite en 1.500, 1.300, 1.300.000, un palo y medio, no queda nadie, porque ese es un límite de la pobreza, está todo por abajo, y eso es lo que determina el INDEC, para que vos seas de clase media, un palo y medio para arriba. Sí. La canasta creo que era un palo 261, me parece, ¿no? 60. 1.261.000 de la canasta solamente. Así es, Lagarto, aquí digo,
nosotros medimos un poco más, casi 1,5 millones para no caer bajo la línea de pobreza. Pero más allá de esta medición es ver cómo se baraja de nuevo los gastos familiares. Por ejemplo, a ver, no es lo mismo ahora lo que significa el costo de pagar la energía eléctrica, de pagar los impuestos, pagar los servicios, pagar la factura de gas o comprar un tubo, una garrafa. Digo, esos costos fijos de la familia se triplicaron y cuadruplicaron en el último año. Entonces, indudablemente, el margen que le queda para vivir, para hacer frente a algo tan básico como es la indumentaria, algo tan esencial como es la alimentación, se recorta de allí. No tienen las familias para recortar de otro lugar. Entonces, a ver, si no paga la luz se la corta, no paga el gas se lo corta, tiene que tener ese combustible, tiene que pagar los impuestos para evitar juicio y demás. Lo que le queda es para comer y para vestirse. Obviamente que primero se recorta vestimenta hasta llegar al punto, ustedes saben bien que nuestro estudio, nuestro Instituto de Estadística y Tendencia mide que casi 60% de las familias no llegan satisfactoriamente a la canasta alimentaria, es decir, comen lo que pueden. Esto es lo que decíamos, se ve tanto en el comercio como desde el seno de la familia, donde vemos, a ver, las familias que cancelaron casi un 48% de carne vacuna, no se corrió prácticamente casi nada la carne de cerdo, de pollo, reemplazó esos alimentos con hidratos de carbono, una cantidad enorme de papas, que no es lo recomendado, cantidad de pan, son productos más llenadores. Digo, es una situación, como vos decías, Lagarto recién, la clase media tiende a desaparecer, no pretendo ser agorero ni ser apocalíptico con esta frase, pero lo venimos midiendo, la clase media sufre a partir de allí para abajo, sufre la inclemencia del ajuste, de la inflación, de los fondos inflacionarios, y si bien el dato solo del mes de mayo, la inflación en 1,5% es celebrable, cuando vemos el contexto de una demanda totalmente caída, donde los salarios y el gobierno interviene, el gobierno nacional, para que no superen el 1%, indefectiblemente sigue perdiéndose el poder adquisitivo de las familias, sigue perdiéndose el poder de compra y los salarios siguen deteriorados. Y eso hace que, por ejemplo, como bien decís, Germán, han cambiado, se han modificado las formas de consumo, ¿no? Porque aquella familia, como decía bien el Lagarto, de clase media, que se mantenía ahí medio navegando, remándola en el dulce de leche, por ahí le sobraba un pesito e iba y hacía una compra como para 10, 15 días en alguna superficie para que tener algo, alguna reservita. Hoy eso se ha transformado en una compra diaria, ¿no? Compran solamente lo que van a consumir en el día y lo que le alcanza. Hoy una compra diaria, así. Claro, para ir a una gran superficie, más allá del gasto que significa en combustible y demás, se tiene que justificar, hay que reunir un pequeño volumen monetario para que se justifique hacer una compra al menos semanal. Hoy no está ocurriendo mayormente esto, se compra la diaria, no se incrementaron la cantidad de clientes, es decir, puede haber algunos clientes más, los clientes siguen los mismos y si hay más, compran menos. Es decir, hoy se modificó como es el consumo, que es diario, se modificó la cantidad de frecuencia de los clientes, se modificó, decía yo recién, cuando lo vemos desde el punto de vista comercial, que se vendan los productos de máxima rotación, significa para el comercio vender los productos que menos margen de rentabilidad tiene. Digo, no es lo mismo vender un vino fino, un fiambre, un buen queso y demás, que vender arroz, fideos, harina. Es lo que se vende, la rotación está, el comercio pasa ahora a ciegas por este momento, si bien no hay que lamentar todavía cifras importantes de cierre de comercio, lamentablemente con sus costos fijos incrementados, habiendo ya recortado todo lo que podía, incluso mano de obra de empleadas o empleados, indefectiblemente de no haber una pronta recuperación en el consumo, vamos al cierre. Pero indudablemente lo que más nos preocupa primero que nada son las familias, que se está deteriorando, digo, no solo su estatus de vida, sino también su calidad alimentaria. Estamos comprometiendo el desarrollo de la niñez, la adolescencia y la juventud. Germán, ¿cómo estás? Julieta Pelayo te saluda. Justamente a eso quería ir y preguntarte, vos seguramente tenés más contacto con los kiosqueros, los almaceneros y también con las familias, preguntarte qué es lo que sienten, qué es lo que dicen ellos más allá también de los números, ¿no? Porque hasta hace un tiempo había una cierta expectativa hacia el futuro, de decir, bueno, un cachito más, resistimos un poquito más, ya seguramente van a repuntar las ventas, bueno, pero no estamos viendo esos resultados positivos. ¿Qué dice la gente?
Bueno, a ver, hoy el comercio está en una encrucijada, digo, nosotros de nuestra entidad, nosotros llevamos la contabilidad de los comercios, nos sentamos puntualmente a hablar con ellos y hay un comercio que realmente se vuelven inviables. Y obviamente que uno se aferra a lo que tiene, comerciantes que te dicen, bueno, vamos a esperar 2 o 3 meses, pero lamentablemente esa esperanza se va cortando, digamos, no está la misma fe que hace quizás 4 o 5 meses. De hecho, a ver, el año pasado, 2024, lo conversé incluso con Fran antes de esta entrevista, comenzó una leve, tenue recuperación, muy poca, a partir de junio de 2024, que se extendió hasta noviembre. A partir de diciembre, estamos hablando de 6, 7 meses en profunda caída, es decir, con ventas congeladas. Entonces, claro, cuando los comerciantes ya no ven que va subiendo, aunque sea de a poco, indefectiblemente tienen que recalcular, sacar costos y lamentablemente, digo, si no viene una recuperación que no la vemos pronta, indefectiblemente sí comenzarán los cierres. Habrá comercios que abran, porque también está la otra realidad, hay familias que no alcanzan su dinero y de pronto dicen, bueno, abramos el garage, ponemos un freezer, lo formalizamos y vemos cómo nos va. Después seguramente sin capacitación cae, pero quizás cuando vemos el mapa comercial la pérdida no va a ser tanto, pero la realidad es que van a comenzar a desaparecer comercios con larga trayectoria por esta situación de que el negocio no es viable y el problema está en que el rango etario promedio de titulares comerciales hoy ronda los 38 o 39 años y en un mercado laboral que hoy está cerrado prácticamente va a ser muy difícil incluirlo. Entonces la pregunta es, ¿cómo va a subsistir esas familias, estas pequeñas economías familiares? Bueno, Germán, te agradezco mucho la gentileza, ¿eh? Muy amable, como siempre. Chao, hasta luego. Le agradezco, que tengan muy buen día. Hasta luego. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero impopular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, une cosas tiene mi pueblo, que no las puedo callar. Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos.